familia, muy buenos días. Hoy les quiero recordar algunas cosas. Número 1. El día martes tenemos el altar familiar a las 8 de la noche por el canal de YouTube tdf72.conexión. Recuerda, a las 8 de la noche. Este es un tiempo donde compartimos, donde vamos a complementar aquello que hemos aprendido el día domingo. Segundo, el día miércoles y viernes la pastora Oli tiene el grupo de intercesión. Está orando por las peticiones de oración. ¿Tú tienes alguna petición? Escríbenos al correo tdf72hora@gmail.com. Tercero, a los niños de Go Kids, el día viernes 14 de agosto a las 6 de la tarde van a tener un tiempo de oración. Entonces recuerda, chiquito, recuerden los niños de Go Kids, a las 6 de la tarde van a pasar un tiempo de oración. En el transcurso del día van a enviar el link para que se puedan conectar. Ese mismo día, a las 8 de la noche, vamos a tener la oración congregacional. Este es un tiempo de intercesión y de clamor. Estamos orando por varios aspectos, entre ellos economía, la familia, el gobierno, la salud, los más cercanos a nosotros. Nosotros somos una sola iglesia y debemos estar unidos, así que no te quedes afuera. Igual en el transcurso del día te van a enviar el link para que te conectes. Número 5, recordar que el día sábado 15 de agosto los jóvenes tienen su reunión habitual a las 3 de la tarde. Entonces, si tú eres joven, por favor no te quedes afuera. Este es un tiempo de crecimiento donde tú vas a estar cubierto y vas a estar compartiendo de aquello que te edifica. Y por último, recordarles el Ministerio de Acción Social. El Ministerio de Acción Social no solo está bendiciendo a las familias de la iglesia, sino está bendiciendo a los más cercanos. Este es un ministerio que es muy necesario y más en este tiempo de pandemia muchas familias están pasando necesidad. Si tú deseas hacer algún aporte, puedes hacerlo por medio de la cuenta corriente de la iglesia o si deseas te puedes poner en contacto conmigo a través del correo de la secretaría. Y por último, pero no menos importante, recordar a Go Kids que hoy, al finalizar este servicio, ustedes van a continuar con su reunión de Go Kids. Entonces, para que por favor no se desconecten. No es más, familia, un abrazo y bendiciones. Hasta pronto. Buenos días, iglesia. Hoy nuevamente tenemos la oportunidad y el privilegio de orar por los diezmos y las ofrendas. Queremos compartirles un versículo que está en Marcos 12 y dice: la ofrenda de la viuda. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha echado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. En este pasaje de la Biblia vemos un corazón lleno de fe y amor. La viuda no tenía nada, sin embargo lo entregó todo. Y el Señor está viendo la intención de nuestro corazón. Quizás lo importante no es llevar una ofrenda abundante, sino con qué corazón estamos llevando esa ofrenda. Que la ofrenda de nosotros sea agradable para el Señor. Así que los invitamos, iglesia, a tener los corazones alegres, dispuestos para agradar al Señor por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
Papito Dios, en esta mañana te queremos dar muchas gracias porque tú eres fiel y misericordioso con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú llegues a los hogares de cada una de las familias aquí representadas y que ellos sientan el amor tuyo y el cuidado tuyo, Señor, a través de la provisión, Señor. Te pedimos que asimismo, Señor, llegues a cada rincón de la tierra, Señor, y que tú les proveas los recursos, Señor, tanto económicos como de alimentos, Señor, de vestido, y que cada persona, Señor, pueda experimentar ese papá que es cuidadoso, que es amoroso y que es fiel, Señor. Gracias, Papito Dios, por mirarnos con misericordia y con amor. Te pedimos, Señor, que en nuestras familias, Señor, nunca falte el alimento, Señor, y que siempre, Señor, entendamos que todo lo que tú das a nosotros, Señor, es por tu gracia y tu amor que es infinito. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Amén. Bueno, está nuestro diezmo. Familia, iglesia, un abrazo. Esperamos verlos pronto. Que Dios los bendiga. Estén muy bien. Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, todos ustedes en sus casas, dispuestos para esta semana, que estamos en semana de enfoque. Vamos a hacer un repaso de los nombres de Dios que hemos visto hasta el momento. Digamos, en este último corte hemos visto tres nombres que espero que ya se los estén preguntando. Uno de ellos es Sabaoth, el otro de ellos es El Shaddai y el otro es Jehová Jireh. Vamos a hacer un repaso de estos tres nombres y su significado y sus aplicaciones, y por eso antes los invito a que oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre, que tú traigas tu palabra en este momento, que podamos ser edificados con tu verdad, ser llevados al entendimiento, a una transformación clara y precisa de lo que tú nos enseñas y nos revelas a través de tus nombres, que traen bendición para nuestra vida. Te damos gracias y esperamos que este tiempo sea, Señor, de bendición para todas las familias que están conectadas a través de sus casas, desde sus casas, y que sea de gran bendición y fruto abundante en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para mí es un privilegio y también ha sido un reto poder entender de una manera mucho más profunda la forma como Dios se ha revelado a nosotros a través de sus diferentes nombres. En este caso vamos a empezar con Sabaoth. Principalmente debo decir que se escribe de dos maneras. O sea, desde el latín se escribe con TH al final, Sabaoth, y del hebreo se escribe Sabaoth con T final nomás. Sin embargo, las dos tienen una misma raíz, que es Sabá, y Sabá significa con ejército o congregar un ejército. Sabaoth tiene una relación con las huestes, y yo debo decir que al principio hace un tiempo pensaba que las huestes estaban relacionadas directamente con cosas de la maldad o cosas satánicas, o las huestes que traen cosas malas, pero no. El significado de las huestes es ejército en campaña. Es la acción que tiene un ejército cuando está listo o se está preparando para la batalla. O sea, no estamos hablando de un ejército que está, por decirlo así, en un batallón, está concentrado, está encerrado allí. No, estamos hablando ya de la acción como tal de batalla. El ejército está ahí en campaña. Esos son las huestes. Una hueste celestial del ejército de Dios es un ejército que está ahí en campaña, listo para la batalla. Por lo tanto, Sabaoth es el nombre de guerra de Dios.
es un nombre de guerra. Sabaoth es el nombre de guerra. Y por lo tanto Dios tiene un ejército celestial. Recordemos que Dios está sentado en el trono. Él es el líder supremo, Él tiene un trono celestial y tiene un ejército celestial. Que vamos a entender quiénes hacen parte de este ejército celestial, sobre el cual Él es el líder supremo, Él es la autoridad máxima, la soberanía máxima de ese ejército celestial. Es Dios, es Sabaoth. Por eso se dice Dios de los ejércitos. Su significado, como lo conocemos en las traducciones, es Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales. Fue la forma como Él se reveló a través de ese nombre a lo largo de las Escrituras, como lo vamos a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Él se revela como Jehová de los ejércitos. Vamos a entender, quisieran que entendiéramos quiénes hacen parte de ese ejército celestial. ¿Cuál es el ejército celestial de Dios, de Jehová? Lo vemos en Génesis 2.1. Vamos a hacer la primera referencia. Dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Habla de las estrellas y los astros. Eso lo ven en Génesis 2.1. Se habla que una parte de las huestes del ejército de Jehová de los ejércitos, son los astros, son las estrellas. Hace parte de su creación. Todo está creado por Él y hacen parte de su ejército. Qué bonito esto, ¿no? Nos habla de cómo se compone de alguna manera, pues, los ejércitos celestiales. También tenemos varias revelaciones que hizo Jehová de los ejércitos a los hombres a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, Jacob. En Génesis 32.1 vemos lo que dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, o sea, él vio ángeles de Dios. Campamento de Dios es este. Tiene relación con las huestes. Y ya vimos que las huestes son un ejército en campaña. Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. Y si ustedes recuerdan la historia de Jacob, en medio de todo, él estaba temeroso porque se iba a encontrar con su hermano Esaú, que había reunido muchos hombres, y él pensaba que estaba temiendo por su vida, que Esaú lo iba a matar, porque todos ustedes saben qué pasó con la primogenitura de Esaú. Sin embargo, él tuvo una batalla en esa noche. No nos vamos a detener mucho ahí, pero él tuvo una batalla con el ángel de Jehová y luchó por su bendición, porque en medio de todo, pues, quería ser perdonado. Pero sigamos, es un ejemplo en el que también se revelan las huestes como los entes angelicales, como los ángeles. No son entes, no, pero los ángeles de Dios hacen parte del ejército celestial de Jehová de los ejércitos. Adicionalmente encontramos, por ejemplo, en Josué 5, 13, 15 otra figura que tiene que ver con los ángeles del Señor. Y vamos a leer: comandante del Señor frente a Josué. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos contestó: yo soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él y con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Esto lo vemos en Josué 5, 13, 15, donde vemos posterior a esto la caída de Jericó. Entonces, cómo el Señor batalla con nosotros. Ahí nos está mostrando Jehová de los ejércitos batallando al lado nuestro, pero también nos invita
a batallar, ¿no? Entonces vamos a entrarnos un poquito en ese concepto. Vemos cuando David, por ejemplo, en 1 Samuel 17:45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces vemos cómo también el Señor se reveló como Sabaoth, como Jehová de los ejércitos, a David, y esa revelación se le dio a David en lo secreto. Todos ustedes saben cuando luchó con el león, con el oso, y pues la mano del filisteo fue dada a David, y fue una promesa que David entendió porque él luchaba con Dios, o sea, Dios luchaba con él para vencer al filisteo. Y hay muchos ejemplos más del ejército celestial. Entonces nosotros hemos visto las estrellas hacen parte del ejército celestial, los ángeles como tal, y ahí hay pues muchos rangos y divisiones que existen en el ejército celestial de los ángeles, pero también falta alguien. ¿Quién más hace parte de los ejércitos celestiales? Y hay una referencia en Éxodo 7:4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Por lo tanto, todo el pueblo de Dios también hace parte del ejército celestial, de Jehová de los ejércitos, Sabaoth. Entonces ahora tenemos las estrellas, tenemos a los ángeles y tenemos al pueblo de Dios, que también está llamado para la batalla, escogidos como guerreros, y de esto pues tenemos muchos ejemplos. Entonces aquí vemos cuando Jehová pelea con nosotros y pelea por nosotros. Entonces ahí vemos la composición del ejército celestial del Señor. Y ahora, ¿por qué nosotros somos llamados a ser guerreros o a estar en la batalla? Y acá hay una referencia que nos ubica en Gálatas 5:16, 17. Vamos a buscarlo por acá. Gálatas, usted búsquelo ahí en su Biblia. Gálatas 5:16. Aquí nos muestra que hay una lucha constante, y dice: dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pues aquí nos está mostrando una batalla constante y cotidiana, una batalla entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y esa batalla la tienes que librar tú. Por esa razón tú haces parte de los ejércitos celestiales, de Sabaoth, de Jehová de los ejércitos. Es una lucha constante que solo en Cristo podemos ganar. Tenemos una victoria final que ya consiguió Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, pero también tenemos una victoria diaria que fue conseguida por Cristo, y esa la tenemos que luchar nosotros. Cuando nosotros renunciamos al pecado, cuando nosotros crucificamos la carne, el Señor nos pide que seamos valientes, porque manifiestas son las obras de la carne, y esto es una batalla constante. Esa batalla se da pues en la carne contra el espíritu. Por lo tanto, el pueblo de Dios también hace parte del ejército celestial. Y en Efesios 10:11 nos muestra como soldados. Dice: por lo demás, hermanos míos, estamos leyendo Efesios 10:11, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es una invitación a la batalla, es una invitación a que estemos preparados y firmes, porque también el Señor nos llama a que tenemos que crucificar esa carne, tenemos que vencer el pecado.
con las armas que Él nos dio. Porque ya Cristo venció en la cruz y pagó por ti. Pero Él también nos dice, las acechanzas del diablo estarán allí y en el mundo hallaréis aflicción. Pero Él nos da unos elementos importantes para librar esta batalla. Nos dice en mismo Efesios 10, nos dice que estemos firmes. Nos dice que estemos ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación y tomad la espada del Espíritu. ¿Para qué la tomamos? Para que orando en todo tiempo, velando con perseverancia, súplica por todos los santos. Eso significa hacer campaña. Significa que estamos ahí en la batalla, que nosotros también hacemos parte de esa batalla. Pero recordemos que Cristo nos entregó la victoria, porque somos vencedores en Cristo. Sin embargo, nosotros debemos crucificar la carne. Y esa tarea nos queda a nosotros cuando aceptamos a Cristo y cuando realmente nosotros nos convencemos de esta verdad y que vamos a tener aflicciones y que nosotros tenemos que librar la buena batalla cada día y que tenemos que vencer en el nombre de Cristo, porque Él ya nos consiguió esa victoria. En Efesios 5, 24, 25 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esta es la consigna que Jehová de los ejércitos le entrega a su pueblo, al pueblo de Dios, en lo que tiene que ver con crucificar ese pecado, aceptar a Cristo, reconocer esa victoria que Cristo ya dio por nosotros y saber que tenemos a un Dios que pelea con nosotros, o sea, junto a nosotros, y pelea por nosotros. Cristo ya venció y nos entregó la victoria. Jehová no nos dejará ni nos abandonará. Y Él nos da la fuerza, lo que necesitamos y las armas para que podamos vencer en esta batalla. Qué hermoso reconocer este nombre del Señor, que son los atributos y la revelación de su carácter sobre nosotros. Continuemos. Bueno, continuamos con otro nombre revelado de Dios, que es El Shaddai. Esto lo vimos. El Shaddai es un nombre revelado por Dios al hombre, como todos. Su significado y su traducción es Dios Todopoderoso, el Dios suficiente, el Todopoderoso. Es importante saber esta expresión de el Dios suficiente, ¿no? O sea, Él lo tiene todo, lo que necesitamos. Dios reveló este nombre inicialmente a Abraham, a Isaac y a Jacob. Podemos ver esta referencia en Génesis 17:1, que dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y un poco el contexto histórico de esta situación se remonta 13 años atrás. 13 años atrás, cuando la anterior vez que se le presentó Jehová a Abraham, duró 13 años en que no se apareció hasta Génesis 17:1. En esos, hace 13 años o 13 años atrás, en el último encuentro de Abraham con Jehová, Dios le entregó una revelación con también el nombre de Dios Todopoderoso, el Dios que es suficiente, el Dios que todo lo puede hacer y que nada es imposible para Él, el Dios que sabe lo que hace y cómo lo hace. Y le entregó una promesa, la promesa de tener una herencia, tener un hijo. Y esto fue algo impresionante para Abraham. En esos 13 años, Abraham tuvo unas luchas y unas situaciones difíciles, y aprendió que en sus fuerzas
nada puede lograr, o cualquier cosa que intente hacer con sus fuerzas será inútil frente a una promesa de Dios, con relación a que para Él nada es imposible, para Dios nada es imposible, y Él sabe cómo lo hace y cuándo lo hace. Abraham aprende lo inútil de sus planes frente a los planes de Dios, y lo que es capaz de hacer Dios en el momento que lo desea hacer. Y debemos aprender la verdad de Shaddai, cuando es el Dios todopoderoso y el Dios suficiente. A partir de aquí, de esta situación en la que él aprendió, 13 años en la que él aprendió a través de Ismael, porque pues, todos ustedes saben el contexto histórico, que primero vino Ismael por dudas, por una situación de Saraí, y bueno, eso ustedes ya lo saben, ese contexto. Él aprendió y fueron situaciones dolorosas porque finalmente tuvo que dejar a ese hijo. Ya en Génesis 17:1, él vuelve a confirmar, Dios vuelve a reconfirmar su descendencia. Le cambió el nombre por Abraham y al de su esposa por Sara. Estableció su pacto nuevamente y también confirmó el pacto sobre su hijo Isaac. Aquí Dios muestra su soberanía en el cumplimiento de su promesa, que se da en el tiempo que Él destina para ello. Se da en la soberanía de Dios, mas no en el tiempo que nosotros queramos o esperamos. Es en la soberanía de Dios. A partir de acá Dios le pide que en adelante, que vaya adelante de Él y que sea perfecto. Y eso tiene un significado importante, porque si él aprendió esa lección, puede ir delante de Dios, ser sincero, no tener culpas, no vivir con los afanes y saber que puede confiar en la soberanía de Dios y en que Él es todopoderoso y que para Él nada es imposible, porque tiene la seguridad de que eso va a ocurrir. Por esa razón, Dios lo manda delante de Él y le dice: ve adelante y sé perfecto. Quiere decir que ya estás preparado, para que ya aprendiste tu lección, ya sabes el entendimiento de lo que es el Shaddai, que es el Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente, y le reconfirma pues absolutamente todas sus promesas, porque Dios cumple lo que promete. Caminar delante de Dios es apropiarnos de lo que es Él. Es Cristo afirmando su señorío sobre nosotros. Saber que debemos caminar en fe, bajo esos principios. A partir del momento que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, debemos saber que tenemos que ceder el control. Uno de los precios es ese, es ceder ese control, el control de nuestras vidas. No vivir la vida como nos enseñaron o como la habíamos vivido hasta ese momento antes de conocer a Cristo. Es vivir la vida bajo el señorío de Cristo, porque las cosas viejas pasaron ya y ahora todas son hechas nuevas, y además somos nuevas criaturas. En ese entendimiento sabemos que hay luchas, si lo entendemos, no lo entendemos, a veces sí, a veces no, y hay una lucha constante, porque el pecado está ahí. Ya tenemos una gracia y tenemos la victoria, y recordemos que esto también se tiene una relación directa con Sabaoth. Hay una relación directa, porque es que describir a la soberanía de Dios y la grandeza de Dios con una sola palabra sería imposible. Tenemos muchas maneras de identificar el carácter de Dios y Dios como tal. Sabe que tendríamos muchas luchas y que pasaríamos por momentos también de angustia. Por esa razón, Jehová Sabaoth. Entonces en el Shaddai, servirnos a nosotros mismos, a tener una vida de servicio hacia nosotros, es negar que nuestro Señor es todo suficiente y todopoderoso. Sería como negar eso. Por lo tanto, debemos entender
que ceder el control y morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros es la forma como nosotros entendemos la soberanía de Dios, el Shaddai, que es todopoderoso y todo suficiente para nuestra vida. Dios ejerce un control. ¿Se acuerdan que les dije que hay que ceder el control para que haya soberanía de Dios sobre nosotros, que nosotros morimos para que Cristo viva en nosotros, somos nuevas criaturas, volvimos a nacer? Dios ejerce un control, pero es un control liberador sobre nosotros. No es un control de esclavitud, es un control que da libertad sobre nuestras vidas, para poder entender que Él es todo lo que necesitamos. Él es todopoderoso y que no hay nada imposible para Dios. Listo, vamos terminando con el repaso de estos 3 nombres de Dios. Vamos a terminar con Jehová Jireh. Y es muy lindo esta reflexión porque nos significa cosas muy especiales de nuestro Padre, de sus características y atributos, porque el Señor es nuestro proveedor, el Señor que ve, es la traducción también, el Señor que se encargará. Digamos que Dios reveló ese nombre con esos contextos, el Señor mi proveedor, el Señor que ve y el Señor que se encargará. El mejor ejemplo para entender esto lo vemos en Génesis 22, 1, 18. Hay múltiples ejemplos, muchos ejemplos, pero voy a tomar siguiendo la línea de lo que nosotros veníamos hablando con Abraham. Voy a continuar con ese ejemplo. Lo vemos en Génesis 22, 1, 18. A través de una prueba impresionante de Dios hacia Abraham, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y tal vez creo que pues una orden de sacrificio humano dada por Dios, y el sacrificio de su propio hijo, que si entendimos un poco la lección del nombre anterior, pues un hijo amado, un hijo esperado, un hijo bendecido y un hijo prometido por Dios, su hijo primogénito. Entonces le ordenó a Abraham sacrificarlo. Nos orienta a entender, todo esto nos orienta a entender que se requiere a un cordero, más no a un hombre, para el perdón de los pecados. Vamos a ir entendiendo esto un poco con otra situación que ocurrió siglos después, siglos más adelante, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Por lo tanto, ningún hombre es digno de ocupar ese lugar, el lugar del Cordero. Entonces, recuerden que vamos a ver cómo pues, anteriormente se sacrificaban los corderos, pero en este momento Abraham iba a sacrificar a su hijo. Pero el único que es digno de ser sacrificado es Jesucristo, el Hijo de Dios, Hijo unigénito de Dios. Dios no escatimó entregar a su propio Hijo. Por eso Jehová Jireh, Jehová lo dio todo. Jehová es el proveedor, Jehová es el que ve, es el que se encargará. Abraham demostró a Dios que estaría dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia y por fe. Una fe que tenía obras, porque fue hasta el monte ya lo vamos a ver, un monte importante, y fue hasta allá con su hijo. Y se adentraron ellos dos, la relación de padre e hijo, para que su padre sacrificara al hijo. Veámoslo en Génesis 22, 7, 18. Dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y eso también podemos pensar que eran palabras proféticas de Abraham, porque pues aparte de que Abraham demostró que tenía fe, y una fe con obras, porque estaba con su hijo ahí y ya estaba, lo amarró y toda la cosa, inclusive levantó el cuchillo para ofrecerle un sacrificio, nos recuerda de qué fue lo que dio Dios para nuestra salvación. ¿Cuál fue el cordero que Dios entregó por nosotros? Esto ocurrió en la tierra de Moria, en el monte de Moria, que es un lugar sagrado actualmente para la cultura hebrea y cristiana, pues no solo fue el lugar donde Dios pidió el sacrificio de Isaac, sino también fue el lugar en donde siglos más tarde fue crucificado Jesús. En este mismo monte, en una ladera de este mismo monte. Entonces la conexión es total, la conexión y la puerta que Abraham, que es un héroe, abrió también a través de su obediencia y de la fe que tenía a Dios. Dios entregó a su hijo en la cruz del Calvario como cordero. En el sacrificio estaba el Padre y el Hijo, así como en lo ocurrido con Cristo, en el sacrificio de Cristo, estaba también Padre e Hijo, solo que en esta ocasión Dios sacó al hombre completamente de la escena. No estaba el hombre, estaba el Padre y el Hijo, así como Isaac también, Abraham estuvo con Isaac. El sacrificio representa el pago por la culpa de nuestros pecados. Dios no permitió que ese pago lo ofreciera ningún hombre. Tuvo que ser el Hijo de Dios y el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo. Dios proveería el cordero que fue Cristo y que pagó por nuestros pecados. Esto es muy importante porque nos enseña que Jehová provee todo lo que necesitamos. ¿Y cuál es la verdadera provisión de Dios en este contexto? Lo podemos ver en Mateo 6:33, porque muchas veces pensamos que Dios provee las cosas materiales y que Jehová Jireh hace una referencia a las cosas materiales, a lo que nosotros necesitamos para el día a día. Ya vimos cuál es el contexto de Jehová Jireh. Jehová Jireh lo dio todo, dio a su propio Hijo, se dio a sí mismo por nosotros. Él dio 100%, lo entregó todo por nosotros. Por eso Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor, el que sustenta, el que ve. Si nosotros vemos, claro, nosotros decimos, bueno, pero las provisiones materiales también son importantes. Sí, pero no son las provisiones. Lo vamos a ver en Mateo 6:33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿De cuáles cosas habla Dios que serán añadidas? Y eso lo vemos en Mateo 6, cuando nos enseña por las enseñanzas, nos da una enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Cuando dice que no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, donde los ladrones entran y roban. Almacena sus tesoros en el cielo, donde las polillas ni el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Si sigo más adelante, en 6:25 dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrían suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Él habla que si nosotros encontramos
primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas vendrán por añadidura. Por lo tanto, eso es automático. Esas son cosas que llegan, porque el Señor es fiel. Pero Jehová Jireh, la provisión en la salvación, en la vida eterna, en el regalo que Él nos dio en la cruz del Calvario, en el sustento y en la forma en la que Él se entregó a sí mismo completamente para pagar por tu vida y mi vida. La provisión está en el entendimiento que Dios es Jehová Jireh, que Dios es Shaddai, todopoderoso, y que Dios es un Dios de los ejércitos que pelea con nosotros, por nosotros, y que no nos abandona. Él es todopoderoso. También nos entregó al Consolador. También el Espíritu Santo está ahí acompañándonos. Así que Él dio todo su reino y nos da toda su herencia, y somos coherederos en Cristo. Cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo en el corazón, crucificamos esos pecados y estamos prestos a batallar en las armas que nos dio Jehová de los ejércitos. Así que gracias por prestarme estos minutos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. En mi vida ha sido de gran bendición. He aprendido mucho acerca del carácter de Dios. Me ha acercado más a Él a entender las situaciones que están ocurriendo hoy día y saber que Él ya dio todo por nosotros, que Jehová Jireh. Y así que las cosas que son del día a día vendrán automáticamente a través de la oración, a través de buscar una relación íntima con Dios, de tener una fe con obras y de ser un testimonio. Gracias a todos, espero que se encuentren bien y que esta palabra llegue a sus corazones y dé fruto en abundancia para ustedes y para sus familias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Espero que este sea un excelente día y haya sido una excelente semana de muchas bendiciones para todos ustedes y pues que todos se encuentren muy bien por sus casas. El día de hoy estamos repasando, como nos dimos cuenta, y en nuestra semana de enfoque y viendo todos los nombres que hemos aprendido acerca pues, de nuestro gran Dios. Hemos conocido, buscado, entendido la identidad y esencia de nuestro Padre, de nuestro Dios, de aquel que amamos y servimos. Así es, y pues encontramos varios nombres para recordar algunos. Abba Padre, el primero que vimos, nuestro papá, nuestro papito, nuestro primer amor. Adonai, nuestro Señor, tu Señor. Sabaoth, ¿se acuerdan? El rey de los ejércitos, quien lucha nuestras batallas y quien nos cuida. Vimos Shaddai, mi Dios poderoso. También vimos Emmanuel, Dios con nosotros, que siempre va a estar acompañándonos. Y vimos nuestro gran proveedor, Jehová Jireh. Así que todos estos nombres nos muestran del gran amor que Dios tiene por nosotros y muchas de sus características. Así que los queremos invitar a que sigamos acompañando y siguiendo ese proceso de aprendizaje, en donde tendremos muchas más características de lo que es Dios para nosotros. Listo, hermanos. En los días martes y nuestros días domingo podremos seguir conociendo más nombres que nos muestran la esencia, la identidad y las características de nuestro gran Salvador, de nuestro Dios, de nuestro Padre, de aquel a que llamamos con confianza y puede acudir a nuestro llamado, a donde vamos, a ese lugar seguro que es nuestro Dios. Así es, así que los invitamos, mis hermanos, a que continuemos y a que oremos, dando gracias por todo este tiempo y el aprendizaje que Dios nos ha dado durante estas semanas que hemos aprendido de sus nombres y sus cualidades. Así que, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres el Dios de los ejércitos, quien lucha nuestras batallas, quien está con nosotros, nuestro papá, nuestro papito. Así que yo te agradezco por todo lo que nos enseñas, por todos tus nombres,
por toda tu bendición a través de todas las cualidades que tienes y aún que nos faltan por conocer. Desde ya yo declaro que el Espíritu llegará al corazón de cada uno de mis hermanos para que abran sus mentes y para que puedan entender la grandeza que tú tienes, Señor, para que tú, Señor, reboses tu Espíritu en cada uno de ellos y los bendigas, los guardes y se cumplan cada una de las promesas que hay a través de tus nombres en la vida de toda la familia TDF. Yo declaro bendición, declaro que este es un excelente tiempo de aprender, de formarnos, y declaro, Señor, que a pesar de toda la adversidad que puedan estar viviendo o que podamos estar viviendo, Señor, tú nos guardas, nos proteges y nos cuidas como el Dios que lucha nuestras batallas. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una semana bendecida, hermanos, recordando que tienes un Dios Padre, que tienes un Dios Señor, que tienes un Dios de los ejércitos que va delante de nosotros y nos empodera y nos provee, y es el Dios que está con nosotros, que está contigo y con tu familia. Te bendecimos. Chao. Chao. Feliz semana.